Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio. Y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto, y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo. Y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Comentario de Mateo Henry a Éxodo capítulo 40. Versos 1 a 15. Cuando comienza un nuevo año,
Debemos tratar de servir mejor a la del año ante Dios. En medio año se completó el tabernáculo. Cuando los corazones de los números son realmente en una buena causa, mucho puede hacerse en poco tiempo, y cuando los mandamientos de Dios son atendidos continuamente, como la regla de trabajo, todo se hará bien. El sumo sacerdocio estaba en la familia de Aarón hasta que Cristo vino, y en él, la sustancia de todas estas sombras, que permanece para siempre. Versos 16 a 33. Cuando se prepararon el tabernáculo y el mobiliario de la misma, no se deja intimidar crianza que hasta que llegaron a Canaán, pero, en obediencia a la voluntad de Dios, que ponía que estaba en medio de su campamento. Los que están sin resolver en el mundo, no hay que pensar que esto va a excusar la falta de religión, como si fuera lo suficiente para empezar a servir a Dios, cuando empiezan a liquidar en el mundo. No, un tabernáculo para Dios es muy necesaria, incluso en un desierto, especialmente en lo que podemos estar en otro mundo antes de llegar a fijar en esto. Y podemos temer justamente para que no nos engañemos a nosotros mismos con una apariencia de piedad. La idea de que tan pocos entraron en Canaán, se debe advertir a los jóvenes sobre todo, no dejes el cuidado de sus almas. Versos 34 a 38. La nube cubrió el tabernáculo, incluso en el día más claro, que no era una nube que el sol esparce. Esta nube era una señal de la presencia de Dios para ser visto de día y noche, por todo Israel, para que nunca más la pregunta, ¿es el Señor en medio de nosotros, o no? Guió el campamento de Israel a través del desierto. Mientras que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos descansaron. Cuando se retira, lo siguieron. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. A la luz y el fuego de la Shejina se hizo visible. Dios es luz, nuestro Dios es fuego consumidor. Sin embargo, tan deslumbrante era la luz, y tan terrible que el fuego, que no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, hasta el esplendor se aplacó. Pero lo que Moisés no pudo hacer, nuestro Señor Jesús ha hecho, a quien Dios hizo acercarse, y quien nos ha invitado a venir confiadamente, incluso hasta el propiciatorio. Ser enseñado por el Espíritu Santo a seguir el ejemplo de Cristo, así como para depender de Él, para asistir a sus ordenanzas, y obedecer sus mandamientos, seremos guardados de perder nuestro camino, y ser guiados en medio de los caminos de juicio, hasta que lleguemos al cielo, la morada de su santidad. Bendito sea Dios por Jesucristo. Hola, somos Mark y Perla Lambert y somos los ministros de Jesús Responde Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayude a apoyarlo. Sus contribuciones se utilizarán para ayudar a otros. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.